Charla con Tomás Rubio para hablar del club de fútbol más endeudado de la historia. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Rubio and Collins. ¿Qué tal? Gracias. Feliz año, lo primero para todos. Feliz año. Espero que lo hayáis pasado muy bien. ¿Tú lo has pasado bien? ¿El fin de año? No. Sí. La verdad es que, bueno, pasé en familia, no lo celebré. O sea, estuvimos aquí, o sea, sí, porque estuve con mi mujer, mis niños, viendo las películas y tal, bien, pero en familia. Bueno, como yo a la una estaba tan a gusto, ¿sabes? Estabas ahí corriendo la San Silvestre, ¿no? Efectivamente, corriendo la San Silvestre, sí. ¿Lo dirás en serio? ¿En serio? No, que a la una de la mañana estaba yo durmiendo. Sí, vale. Nada. Salí por la mañana a esto que hacen, bueno, las pre-uvas o algo así. Me tomé 3 o 4 cervezas, o 5, probablemente 5. Tenemos que pedir un patrocinio de cervezas contigo. Sí, Tomás, sí. Si alguien conoce una casa de cervezas, aunque sea artesanales, y que nos quiera patrocinar el espacio de Rubio and Collins, por favor. Sí, pues estaría bien. A mi correo, pepecollins@gmail.com, mandadme la propuesta. Bueno, sí, y ya te di mi dirección de casa y que me la envíen allí las cervezas directamente. Y te van a mandar los tanques. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro tema favorito, que es nuestro queridísimo Barcelona. Sí, ¿vale? Por un tema. Y es, hace un poco hicimos un vídeo sobre no sé llamarlo, sí, un fake, porque era un gráfico que salía en un artículo que luego no se correspondía en el gráfico con el artículo. Sí, el artículo de alabanza a la economía. El pie de foto en inglés hablaba de la deuda del estadio. ¿Te acuerdas que luego lo estuvimos viendo? Sí, ahí. Luego sí. en inglés hablaba de la deuda del estadio, no sé qué, claro, que es donde encajaba lo de los 1.451 millones del Barça, que es su deuda, claro, es que lo que pidieron simplemente solo para el SPY, sin sumar mucho más. Claro, pero la gente se difundió esto como si esta fuera la deuda real, el peso de deuda total de cada club. Y claro, decían, bueno, si Madrid está igual que el Barça, y en cambio Tebas no hace más que arremeter contra el Barcelona. Tal. No, esto no es la situación real de deuda de los dos clubes. En lo que refiere al Barcelona y Madrid, yo lo demás creo que no. No tienen deudas de estadio, ¿no? La deuda del Atlético de Madrid, 550 millones. La deuda neta del Atlético de Madrid el año pasado estaba en torno a los 500 millones, más o menos. O sea que debe ser más, pero eso no es la deuda del estadio, porque el estadio, el Atlético de Madrid lo tiene prácticamente pagado. Creo que le quedaban 2 recibos o 2 cuotas de 40 millones o algo así, o de 20 millones que eran 40. Sí. Y luego el Sevilla, ese número 238 de deuda me puede encajar si le suman lo de CVC. Y la del Valencia es muchísimo más. La del Valencia es posiblemente, creo que eran 300 y pico. La deuda neta, ¿eh? O sea que hay varios errores. El otro día la verdad es que no me fijé en el resto de deudas de los clubs. Pero mira, no me encaja la del Valencia, la deuda neta. Sí. En cualquier caso, Valencia son 300 millones. En cualquier caso, ya dejamos claro en aquel vídeo que la deuda del Real Madrid y de Barcelona que sale aquí refiere a las deudas de los estadios, ¿vale? Simplemente la de los estadios, porque el Real Madrid, deuda convencional, a cierre de cuentas era 8 millones, ahora vete a saber si son 20 o no tenemos deudas, simplemente no lo sabemos. O sea, posiblemente... No, de hecho, esto de 1.302, la deuda financiera bruta del estadio son 1.130, porque ya se ha amortizado, y luego la financiera, la deuda de resto de préstamos, la deuda bancaria, pues puede ser que 1.302 sea todo, más o menos. Todo, pero no incluido lo que han amortizado y tal, vale, bien, de acuerdo. Eso es. Pero vamos a ver, la cuestión es que esto se publicó en The Athletic, creo, ¿no? En The Athletic, y que es el New York Times cerró la sección deportiva y creó una publicación que es de New York Times, que es de Athletic. O sea, cuando hablamos de Athletic hablamos de New York Times, y publicó este artículo. Ahora
ahora, ayer, sale un artículo bueno, que sale en The New York Times español, pero está publicado por el periodista de mayor prestigio que tiene New York Times Deportivo, que es Tariq Panja. La gente igual Eso no es. sabe quién es Tariq Panja. No sé qué poner símil. Estaba pensando antes, un símil español con Tariq Panja y no me sale ninguno, porque no tenemos periodistas de ese nivel o seriedad en España. Quizás David, Mira, David Álvarez del País podría ser alguien igual de serio, pero no ha hecho tanta investigación como Tariq Panja, que sí se ha metido en temas como el del City o el tema de Qatar, del Mundial o el tema de la Superliga. Se ha metido muy a fondo. Aquí no tenemos un símil de periodista así. No. Mira, me encaja mucho David Álvarez, ¿eh? David Álvarez podría ser por seriedad. Toca Sí. temas bastante serios, vamos a decir, o alejados. Tiene también su parte de fútbol, ¿no? Esos hilos que hace. Pero en lo que son los artículos sí que se podrían parecer. Ojo, que quede claro que aunque me tiran la pata en la gráfica y en ese artículo, The Athletic es absoluta referencia. Quiero decir, aquí todo el mundo la cagamos en algún momento, todo el mundo nos equivocamos y ya está. Yo te lo envié ayer el artículo porque me sorprendió mucho que no corriera como corría por Twitter la gráfica. Entonces, digo, bueno, no lo puedo entender, ¿no? O sea, los mismos que me decían que esa era la deuda, sale ahí en el primero, además se ve grande, 2.500 millones y no... Y ya no corre igual, ojo, lo que sea. Vamos a precisar. Aquí se cifran 2.500 millones porque es la cifra, y lo dice en el artículo, que declara el tesorero del Barça, Olivé, Ferran Olivé, en un artículo de Sport, de periódico, creo que es el periódico, espera, te lo pongo, un momentito, perdón, esto es otra cosa. Sí. Estamos aquí. En un artículo del periódico, Ferran Olivé contesta a esta pregunta. ¿Cuál es la deuda bruta ahora mismo que tiene el club? Y dice Ferran Olivé, es muy fácil de ver. El manual económico te dice que es la suma de los pasivos. Es el pasivo corriente y el no corriente. La deuda está en 2.500 millones de euros, pero incorporando ya una parte del SPY Barça. Conforme vamos haciendo obras, se activa el pasivo como deuda, pero también en el activo como una propiedad que tú tienes ya hecha. Con lo cual, con la suma de las dos cosas estaríamos sobre los 2.500. Vale. Sí. Además, dice una cosa que dijimos también en el vídeo que hicimos tú y yo, que dice, pero incorporando ya una parte del SPY, no sé si te acuerdas que te dije, oye, hay una parte que está dispuesta, o sea, que está pedida, pero no está dispuesta. Entonces, hasta que no dispones del préstamo, te los llevas el dinero a tu cuenta, no te entra como deuda, que eran como 400 y pico millones. Vale. La cuestión es que Tariq Panja especifica que son esos 2.500 millones que habla Ferran Olivé, pero también destaca una cuestión. Ferran Olivé ahí no está incluyendo los intereses, ¿vale? Está incluyendo lo que es la deuda. Por eso yo decía, igual que lo dice, ¿cómo se llama el directivo este que se fue, el del narcotraficante chipriota, ¿cómo se llama? Ay, sí, joder, me cago en la leche. Tengo la cara, pero no me sale. Por Dios. ¿Cómo tenemos las cabezas? Sí, Madre mía. Sí. Bueno, pues la cuestión es que con intereses esa deuda supera los 3.000 millones, pero muy de largo. Es decir, es así, es más de 3.000 millones con intereses. Y yo hablaba de la importancia del tema de los intereses, a fin de cuentas lo vas a tener que pagar igual que el principal. Es decir, los intereses se pagan. No es algo así etéreo. ¿Qué pasa? Que los intereses de Madrid están a un tipo bajísimo, pero bajísimo. Ahí Florentino fue muy rápido, fue muy hábil para pillarlo en un momento vital y casi está al 1%, y desde el Barça dice que el 5%, pero bueno, la realidad yo creo que supera bastante el 5%, es decir, la diferencia es bestial. La del Madrid está el primer préstamo a ¿Qué es el más grande? 2,25, el primer préstamo, el de 575 a 2,25, 575, el de 2,25 está al 1,5 y el último, no tengo los datos exactos, pero era más o menos el 5,3, 5,4. La deuda en total está a un 3 y pico. Y es Jaume Llopis, que lo he buscado. Jaume Llopis, hostia, Jaume Llopis, que cifraba también la deuda del Barça en 3.000 y pico millones. Por tanto, dice en el artículo de Tariq Panja que la deuda
es el doble, la del Barcelona que la del Madrid, si cogemos todos los conceptos. Vamos a incluir como deuda lo del estadio, que los clubes la han separado, vamos a incluirlo. Es el doble, es el doble. ¿Qué sucede? Y la diferencia de la estructura de la deuda, conforme la tiene el Madrid, en una hipoteca, vamos a decir, como una hipoteca de los que somos normales, una cuota que amortiza principal intereses cada año, y el Barça solo está pagando intereses, y en 2028 tiene un pago grande de capital que tiene que devolver, en fin, que lo tienen préstamos que se llama cuotas bullet, que es al vencimiento tienes que pagar todo lo pedido, lo cual eso les lleva a tener que refinanciar como refinanciaron en su día. Sí, lo que choca, lo que más impacta es quizá alguna expresión que utiliza Tariq Panja, que igual no está desacertado, cuando dice, en el primer párrafo, dice: por bajo la superficie hay un logro menos elogioso. El Barcelona es, con diferencia, el equipo más endeudado de la historia del fútbol. El equipo más endeudado de la historia del fútbol. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, lo tratamos, pero eso es lo primero. Sí, salvo que al Chelsea le sumaran los 1.900 millones que no le devolvieron a Abramovich de deuda. Vale. Pero ahora mismo es de largo, absolutamente de largo, el club más endeudado. Lo más interesante, más allá de que sea el equipo más endeudado de la historia del fútbol, es hoy, no que lo haya sido, hoy es el club más endeudado de la historia del fútbol, es que dicen, no, que ya está salvado el club. No, el club no está salvado. Porque lo que expone Tariq Panja es que él duda que el Barça pueda salir de esta, que esto sea solucionable. Sí, de hecho, mira, hay una cosa que dice que me gustó mucho, porque yo siempre la he defendido cuando desde Barcelona se criticaba a Tebas, ¿no? Por no dejarle hacer lo que les haga de las narices e inscribir a todos los jugadores, que luego lo han hecho, o sea que tampoco... dice algo así, que el mayor cortafuegos que ha tenido, no sé la expresión, me sale cortafuegos, pero creo que no era cortafuegos, que ha tenido el Barça para no gastar, ha sido el control económico de la Liga. Que si no, si hubieran ido, vamos, si no, pues probablemente BLM ya lo habrían vendido y habrían tirado para adelante. Bueno, como es Laporta, quiero decir, es que en Laporta de la primera época, económicamente hablando, y Laporta es el mismo. Pero sí, espérate, decimos de Laporta a lo mejor de forma injusta, porque efectivamente Laporta haría eso. Bartomeu no haría eso. Bartomeu, hostia. Es que todos, Gaspar, todos hubieran, Rosell, todos hubieran hecho esto. Todos. Sí. Todos. Bueno, a ver, Roussel fue el único que más o menos metió un poco de tijera, porque cuando entró se encontró la situación que se encontró de Laporta, pero bueno, luego hizo sus fichajes. Y salarialmente influyó aquello, vamos, de una forma incontenida. La masa salarial creció de una forma desmesurada. Sí, con Bartomeu, por ejemplo, pues bueno, pues hubiera sido igual. O sea, Bartomeu, si no llega el 2,8 y el burofax de Messi, uno u otro, o los dos, Bartomeu hubiera seguido quemando billetes. Vamos, de hecho, acuérdate, las portadas de Sport de abril, en medio de la pandemia, vamos, recién empezada la pandemia, pueden jugar los cuatro juntos y era que volviera Neymar al Barcelona. Neymar que estaba en el PSG, quiere decir, o sea, si hubiera podido quemar billetes, los hubiera seguido quemando. Sí. Claro, para los culés que estén escuchando este vídeo y estén diciendo, es que esto es un periodista matado, que será de Real Madrid. Tariq Panja es el que entrevista hace, no sé si fue el año pasado, a Laporta. ¿Te acuerdas? Para el New York Times. Sí. Fue una entrevista muy larga y fue él el que lo entrevistó. Al que Laporta le concedió una entrevista personal y este mismo es el que está diciendo esto ahora. Bueno, una cuestión que plantea Panja es precisamente debido a ese gasto. Él dice que si no es por la Liga, el Barça poco o menos habría quebrado ya, porque esas cortas, bueno, que al final les han dejado, yo creo, que gastar más de lo que debían. Pero estos no sé cómo llamarlos, estos frenos que ha puesto la Liga, o estos límites que ha puesto la Liga, son los que han impedido que el Barça se disparase. Pero él dice, es que la gente se cree que con el nuevo estadio, dicen, vamos a tener unos ingresos de 350 millones, que dice, ningún club, excepto Real Madrid, puede generar eso por un estadio. Bien, pero dice, pero es que eso va a ser para pagar la deuda, que la gente se cree que no. Dice, claro, si tienes a un presidente de estos que han tenido, van a seguir gastando. Y como lo que tienen que ingresar es para la deuda,
Claro. Esto es un embudo que no sale, Sí, tú y yo ya lo hemos comentado varias veces. O sea, todos los ingresos del Camp Nou, menos los primeros 100,3 millones de euros, que son para el Barça, están al servicio de la deuda. O sea, tú ponte que el año que viene, cuando empiece la liga, no sé, agosto, septiembre, cuando empiece, el Barça tiene el Camp Nou al 100%. Aunque le quede la cubierta, bueno, si no te generará ingresos, pero bueno, al 100%. Aunque generara los 350 millones esa temporada, el Barça solo tiene asegurados 100. Si los inversores dicen que esos 250 millones son para pagar intereses y para guardar que vienen vencimientos, el Barça se queda con 100 millones, que es menos de lo que está ingresando ahora en Montjuic. Entonces, a mí es una de las cosas que más me fascinan de esto, es que apenas se recuerda a esto. O sea, no es que el Camp Nou va a ser una máquina de generar dinero, obviamente. O sea, un estadio que factura más de 300 millones es una puñetera máquina de generar dinero, pero no va a estar todo en manos del Barça. O sea, con esta financiación, el Barça tiene asegurados 100 millones. Luego cobran los inversores y el resto, el remanente, los inversores deciden. De hecho, eso lo tienen ahora mismo congelado. Si el Barça este año, si los ingresos del Camp Nou fueran 200 millones, el Barça se queda con 100 y el resto se queda al servicio de la deuda. Ahora mismo lo tienen congelado. ¿Por qué? Porque tienen vencimientos. Los inversores lo que quieren es cobrar. Ellos cobran 80, 90 millones al año en intereses. Bueno, ahora más 80 o incluso algo menos por la refinanciación. Pero ellos ven que en 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 hay como 1.000 millones en vencimientos. Es inasumible. Por eso Jaume Llopis dice... Entonces, o refinancias y ya podemos volver a hablar de esto de en vez de 100 te quedas con 150 o con 200, que yo mi cuota son 100, por decir una chorrada, pero hasta eso, vamos, yo si fuera inversor lo tendría claro. Oye, yo estoy viendo aquí un señor que cuando tiene dinero lo quema, no tiene, la portada es así, como decías tú, como Bartomeu, como el resto de presidentes, y yo tengo que cobrar. Entonces, yo, mientras esto siga así, toma tus 100 millones y el resto pagamos mis intereses, me pagas mi dinero y vamos guardando. Sí. Yo decía que Jaume Llopis dice que esta deuda es inasumible y que no se va a pagar nunca, que va a ser como la deuda pública. Dice, esto ya es impagable. O sea, tú no puedes pagar un año 200, otro 200, otro... Es que claro, no puedes. ¿Qué va a ser? Refinanciarán, cada vez será más grande, cada vez será más grande, cada vez será más grande, pero ya no se puede pagar. Literalmente, no se puede pagar. Habrá sí, a ver, ellos dicen que de los 400 millones que han refinanciado van a tener cuotas de 17 millones. A mí no me salen los números. Simplemente es multiplicar 30 años por 17 y no te da los 400 millones. Pero bueno, hasta que no vea las cuentas del fondo de titulización no te voy a poder decir, pero si por lo menos esa parte la han refinanciado ya, aunque sea cuota 17 millones de principal y luego de intereses otros 17, 30 millones al año, eso tú ya te puedes ir haciendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Oye, pues aquí 34, luego refinancio y me queda una cuota de 100 o de 120. Bueno, pues 100, 120 millones para un club como el Barça, que dentro de poco estará facturando 1.100, 1.200, 1.300 millones, puede ser asumible, pero tienen que refinanciar. Lo que no es asumible son los vencimientos que tienen. Tú no puedes, ningún club de fútbol puede pagar 1.000 millones en 4 años. Lo siento en el alma, no se puede. Entonces, lo refinanciarán a 30 años y lo que empezó en 2023, pues dependiendo de cuándo refinancie, pues irá a 2057, 2060, 2000, cuando toque. Y estamos hablando de un Barça que ahora está ganando. Quiero decir, que en el momento que te salgas del juego, en el momento en que tú tengas un bache, deportivamente lo vas a acusar también económicamente. Por lo tanto, insisto sí, que... El Madrid en eso, por ejemplo, lo tiene muy asentado el tema de ingresos, lo tiene como muy separado de la parte deportiva. Obviamente, cuando ganas Champions, ganas ligas, el ticketing sube, en fin, hay algo más de ingresos. Sí, pero el suelo de si no he ganado, voy a ingresar menos, es cada vez más pequeñito el gap, la diferencia entre ganar y no ganar a nivel de ingresos. Eso el Madrid lo ha conseguido
Ya. Hombre, obviamente, pues a lo mejor se nota, que te digo, 30, 40 millones, que es mucho dinero, pero es realmente asumible. Mm. Te iba a decir que la entrevista está de Ferran Oliver, que no sé si la has visto, pero también se pegaba algunos perlazos que son dignos de Laporta también, porque, por ejemplo, comenta que el tema de Barça Studios, que la valoración inicial a la actual, pues que lo que sucedió es que es un tema de los valores, de la caída que ha tenido el mercado de los tokens y de los criptoactivos, ¿no? Y dice que es por eso. Bueno, no, señor Oliver, no es por eso. No es que... A ver, ellos tienen que seguir defendiendo el castillo. Lo tienen que defender. Aún así se ha quedado, fíjate, sacaron una valoración de BLM, que BLM es un empresón dentro del Barça que factura, este año creo que eran 142 millones, y fue valorado en 800 millones. Y aquí Barça Studios, que no ingresa ni 1 millón, lo tienen valorado en 132 millones. Entonces, ellos tienen que defender esa valoración, aunque sea absolutamente irreal. Pues la tienen que defender, ¿sabes? Bueno, y dicen, bueno, pues bajar los NFT y si vuelven a subir, pues... En todo caso, que quede claro, ahora sí, este artículo es el que hace un dibujo más claro de la situación económica del Barcelona, ¿vale? Y fiémonos de él. Alguien dirá que, bueno, sí, pero el Barcelona sigue ganando ligas. Bien, pero eso no tiene que ver con el dinero público, con las cuentas públicas, sino con el dinero en negro.